Bien, siempre es un privilegio poder compartir la palabra de Dios, pero también es una responsabilidad y eso pues hace que no nos tomemos esto de cualquier manera. Os invito a abrir vuestras Biblias por el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 26 y 27. Dos versículos solo, del capítulo 3 del Evangelio según San Juan. Creo que lo tenéis todos, entonces lo leemos. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Qué bonito. No puede el hombre recibir absolutamente nada si no le fuere dado desde el cielo. El texto es un pelín enigmático, porque exactamente no sabemos de quién hablaba Juan el Bautista, si de sí mismo o del Señor Jesús. Pero eso no es lo importante, porque tanto se hablaba del Señor como se hablaba de sí mismo. Lo que tenemos que hacer es intentar quedarnos con estas palabras de Juan y recordarlas de vez en cuando. No puede el hombre ni la mujer recibir nada si no le fuere dado desde el cielo. Dicho de otra manera, dicho con otras palabras más fáciles de entender, cualquier talento, cualquier habilidad, cualquier don, cualquier cualidad que tenemos los seres humanos nos ha sido dado por el Creador. Así de fácil. Por ejemplo, la capacidad de crear, algo que un servidor admira muchísimo en algunas personas. Por ejemplo, pues algunos compositores de canciones, que a mí me gustan mucho, como por ejemplo Alejandro Sanz, Víctor Manuel y especialmente Joan Manuel Serrat. Soy un admirador de él desde hace muchísimos años. Ha escrito algunas letras de algunas canciones que me parecen sencillamente genialidades. Por poner un ejemplo que me gusta mucho, Mediterráneo. ¿Cómo empieza Mediterráneo? Quizás porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Qué bonito. Y así hasta el final. Tremendo. Juan Manuel Serrat ha escrito algunas canciones sencillamente geniales. ¿Qué decir de los grandes compositores musicales de, yo qué sé, Beethoven, Mozart, Vivaldi, etcétera, etcétera? Hay alguna parte de la música clásica que puede ser un poco pesadita, pero hay otras piezas que son preciosas. Y escuchándolas pues es difícil no emocionarse o que no se te ponga la carne de gallina. A mí, por ejemplo, me gusta mucho el bolero de Maurice Ravel. Me encanta escucharlo. O el canon de Pachelbel. Y podría seguir así. ¿Qué decir de los grandes escritores de libros? Cuando lees algunas novelas o algunos libros, te quedas sorprendido ante tanta imaginación y tanta creatividad y tanto talento. O los genios de la pintura. Si es que entiendes un poquito de pintura, te quedas admirando algunos cuadros y son sencillamente impresionantes. Velázquez, Goya, El Greco, Joaquín Sorolla, que a mí me gusta mucho. He tenido el privilegio de servir durante algunos años con un hermano de otra iglesia, que muchos le conocéis. Se llama Miguel Ángel Ollarvide. Es profesor de Bellas Artes y es pintor y dibujante. Tiene un talento para pintar o para dibujar que es algo sorprendente. Yo estuve sirviendo durante algunos años con él en el ministerio y la única manera que teníamos de poder quedar para hablar era cuando yo tenía turno de tarde en la imprenta, quedábamos por la mañana y me iba con él a pintar a los campos y a los pueblos de por aquí de los alrededores. Sacaba el lienzo, se sentaba, ponía un nivel, ya tenía más o menos escogido lo que quería pintar y a mí aquello cada día me sorprendía más porque de un lienzo blanco empezaba colores, matices, profundidad de campo, contrastes y cuando iba cogiendo aquello forma yo decía, ¿cómo eres capaz
de ver en ese árbol o en ese rincón las cosas que ves. Era tremendo. Es una cosa que yo admiro muchísimo en algunos seres humanos, la capacidad de crear. Quizás será por eso que admiro tanto a un compositor de canciones que hay en el Antiguo Testamento. Seguramente que ya sabéis de quién estoy hablando. Seguramente el mejor compositor de canciones de la historia de la humanidad. Es un poco exagerado. De hecho, algunas de sus canciones tienen 3000 años y en muchos funerales se sigue leyendo la letra de esas canciones. Por ejemplo, el Salmo 23, que es maravilloso. El Salmo 51, que es una obra de arte. El Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Qué cosas más tremendas era capaz de escribir David, el rey David. Alguien muy especial. Pero en esta mañana no quiero hablaros de sus cualidades como creador, como artista. Quiero hablaros de algo mucho más feo. Quiero hablaros del gran pecado de David. ¿Por qué? Pues porque después de haber leído la Biblia unas cuantas veces y darle muchas vueltas a esto, después de tantos años, aún me sigue sorprendiendo que alguien tan especial como él fuera capaz de hacer las cosas tan feas que hizo. Alguien tocado por la mano del Señor, alguien con una sensibilidad espiritual y artística fuera de lo habitual, ¿cómo pudo caer tan bajo? Me sigue sorprendiendo que pudiese caer tan profundo. Si queréis acompañarme, voy a hacer una lectura en Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 11. Lo sabemos todos de memoria, pero para recordar un poco algunas de las cosas que sucedieron con este hombre tan especial, con David, el gran rey David. Segunda de Samuel 11, versículos del 1 al 5. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, y sitiaron Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa, y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Al leer este texto, entramos, ¿cómo calificarlo?, en una de las secciones más tristes de la palabra de Dios. Es difícil que cualquier creyente lea esto sin sobrecogerse, sin quedarse afectado, sin entristecerse al ver el comportamiento de un siervo del Señor tan grande como el rey David. Nos metemos en una sección muy, muy triste, en un terreno oscuro y resbaladizo, y hay que ir con cuidado y leer con atención para no sacar algunas conclusiones precipitadas y erróneas que nos puedan hacer formarnos una idea equivocada sobre David. Hay que evitar siempre este tipo de conclusiones desacertadas. ¿Por qué digo esto? Pues porque en más de una ocasión he escuchado a algún creyente hablar sobre el rey David, y les he escuchado hablar, en mi opinión y en mi modesta opinión, pues con cierta ligereza, de manera superficial, incluso de manera un tanto frívola, y hay que tener cuidado y hay que tener medianamente claro quién era este hombre. Acompañadme a Primera de Samuel capítulo 13, por favor. Primera de Samuel 13.
Solo voy a leer un versículo, el versículo 14. Le dice Samuel, profeta y juez de Israel, al rey Saúl: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Dice el texto que el Señor se ha buscado un varón conforme a su corazón. Y esto es algo que los creyentes deberíamos de intentar tener siempre medianamente claro. ¿Quién era este hombre? Un hombre conforme al corazón de Dios, es decir, del agrado total de Dios. Un hombre del agrado total de Dios, conforme al corazón de Dios. Os adelanto que voy a decir algunas cosas un poco fuertes sobre David, Que nadie piense, por favor, que tengo algo en contra del rey David, todo lo contrario. Siento mucho respeto y mucha admiración por él. Me quedo con todo lo bueno que hizo, que fue muchísimo, y lo malo, que fue muy feo, pues ha de servirnos como enseñanza. Dice un texto bíblico: las cosas que se enseñaron, que se escribieron antes, para nuestra instrucción se escribieron. Entonces entiendo que esto, el Espíritu Santo nos lo ha dejado ahí, para que veamos que la palabra de Dios no oculta los errores de los siervos del Señor. Están ahí escritos, para que viendo lo que les ha pasado a otros, no nos confiemos. No pensemos que somos más inteligentes, que somos más santos, que somos más espirituales y podamos cometer los mismos errores o incluso peores. En primer lugar, el carácter de David antes de la caída. ¿Cómo era el rey David antes de cometer aquel horrible pecado? ¿Cómo era David antes de hacer aquello? Pues creo que era un hombre con una personalidad muy clara y muy definida. Un hombre valiente, íntegro, temeroso de Dios, comprensivo, compasivo, sensible y un montón de cosas más. Podemos recordar, por ejemplo, lo que sucedió en el Valle de Ela, una historia que le gusta mucho a mi nieto Samuel que se la cuente. Todos sabemos lo que sucedió en el Valle de Ela. Un guerrero filisteo de 6 codos y un palmo, es decir, aproximadamente 2,80 metros de alto. Un hombre de 2,80 metros abre así los brazos, 3,10, 3,20 de envergadura, con una espada tremenda, 40 días desafiando y retando a los ejércitos de Israel 2 veces al día, por la mañana y por la tarde. Y nadie, absolutamente nadie, se atrevió a enfrentarse con él. Normal. Pero aparece por ahí un muchacho de 17 o 16 años, con una honda y unas cuantas piedras que había recogido del arroyo. Y todos sabemos lo que sucedió, ¿verdad? El pueblo de Israel tiene algunas personas a las que respeta, y de qué manera, y a las que ama y venera. Por ejemplo, a Judas Macabeo, a Moisés, que le sacó de Egipto y le dio su amada ley, la Torá, y también al rey David, un gran guerrero. Para ellos es alguien muy, muy, muy especial. Una de las veces que estuve en Israel, fui a la tumba del rey David. Casi siempre que he estado por allí hemos ido a la tumba del rey David. Aquel día vi una familia que me dijeron que eran armenios. Estaban allí repartiendo frutos secos y frutos del tiempo e invitando a todo el mundo a refrescos. Parece ser que uno de sus hijos había tenido un accidente de tráfico y había estado a punto de morir. Y ellos le habían pedido al rey David que lo sanara. Y como se había sanado, pues allí estaba aquella gente celebrando. No sé qué religión era la suya, no lo sé, porque aquello era una situación un poco extraña. El rey David fue alguien muy, muy especial, capaz de controlarse con el rey Saúl. Cuando la gente empezó a admirar y a amar a David por todo lo que había hecho, Saúl empezó a tener celos y empezó a perseguir a David. Y David le sorprendió 2 veces durmiendo. Una vez en Zif y otra vez en En-Gadi.
2 veces que estaba el rey Saúl durmiendo. Una de las veces incluso le cortó una esquina del manto para que supiera que había estado allí. Sus soldados le dijeron: mátale ya de una vez y acabamos con esto, porque vaya lo que nos está haciendo pasar. ¿Sabéis lo que dijo el rey David? No extenderé yo mi mano contra el ungido del Señor. Esto es tremendo. No extenderé yo mi mano contra el ungido de Jehová. Buena enseñanza para aquellos que se dedican en otros lugares a hacer la puñeta a los siervos del Señor. Que vayan pensando lo que le van a decir al Señor cuando el Señor les pida cuentas. La Biblia dice: no toquéis a mis ungidos ni hagáis daño a mis profetas. Algo que a algunos se les olvida. Pero esos actos evidencian la integridad, la nobleza de un hombre excepcional y el temor de Dios que sentía el rey David. Un hombre excepcional, un fuera de serie. Un hombre que tuvo paciencia con Saúl, y no poca, muchísima, y con su hijo Isboset, que estuvo también 2 años dando la matraca. 2 años. Un hombre de gran habilidad política, capaz de transformar una confederación de grupos, de pueblecillos, que corrían de un lugar para otro como pollos sin cabeza, hizo de ellos una gran nación y un ejército poderosísimo. El rey David posiblemente sea el dirigente más importante en toda la historia del pueblo de Israel, junto con otro David, con David Ben Gurión, que también es muy respetado y muy amado por Israel. Lo que pasa que lo que debe interesarnos de David no es tanto cómo era como persona, sino cómo era como creyente. Y hemos de preguntarnos qué clase de creyente era. ¿Era un creyente superficial? ¿Era un creyente carnal? ¿O era un hombre espiritual? En mi modesta opinión, un hombre muy espiritual, muy, muy espiritual. Un hombre de una gran piedad. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Temeroso de Dios y de una gran sensibilidad espiritual. Un hombre que cuidó siempre su relación con Dios, que cumplió siempre los votos que hizo a Dios y que siempre, o casi siempre, buscó la dirección del Señor. Hasta que sucedió lo que sucedió. Brevemente, le voy a dedicar a esto 2 minutos, pero quiero comentar brevemente la magnitud de la caída de David, para recordar, aunque todos lo sabemos, lo que hizo y de la manera que lo hizo. En primer lugar, adulterio. Vio a una mujer que estaba tomando un baño, seguramente desnuda, y la tomó. En segundo lugar, todo tipo de mentiras y de engaños. Trató de usar a Urías Eteo con todo tipo de argucias para cubrir su pecado, cosa que no consiguió. En tercer lugar, embriaguez. Cuando ya vio que no podía hacer nada, empezó a beber y agarró una histórica. Y por último, asesinato. Mandó poner a uno de sus más valerosos y fieles soldados, Urías Eteo, en un lugar que sabía que le iban a matar, y le mataron. Ese fue el gran pecado de David. En tercer lugar, la posible explicación, digo posible porque esto es especular, de lo que originó el gran pecado de David. Todos sabéis que mi mujer y yo hemos servido como pastores durante algunos años. Y hemos tenido que vivir algunas situaciones curiosas. Nunca habría pensado que esta persona iba a hacer lo que hizo. Eso lo hemos oído un montón de veces, pero no por ser frecuente deja de ser inesperado. ¿Qué ha pasado con esta persona, con este hombre, con esta mujer para que haya hecho esto? También lo hemos oído muchas veces. Os digo una cosa. Las cosas no suelen cambiar del blanco al negro en un día. Esto suele ser un proceso que muchas veces no vemos, pero que va erosionando al creyente de puertas hacia adentro, que no da la cara, y cuando da la cara suele ser irreversible. Os voy a contar una cosa que me ha pasado en el ministerio para que os riáis un poco.
Hace algunos años, cuando estábamos en otra iglesia, en la iglesia de Hortaleza, Manol y los chicos y yo llegamos al local de la iglesia, pues como siempre, 20 minutos, una media hora antes. Al entrar me dice uno de los diáconos: Ángel, por favor entra al despacho que quiero hablar contigo. Ya me quedé un poco, por la forma de decírmelo, me quedé un poco extrañado. Era el diácono más mayor que había en la iglesia, un hombre fiel, donde los haya, cabal, responsable, comprometido. Él era diácono y su mujer diaconisa. Entra al despacho que quiero hablar contigo. Entré al despacho y cerró la puerta. Os invito a todos a ver si alguno sois capaces de acertar qué era lo que quería hablar conmigo. A ver si os lo imagináis. Javier, ¿qué crees que quería hablar conmigo? Lo que se te ocurra. Algo muy disparatado. ¿Qué crees que le puede decir un diácono a un anciano media hora antes de que empiece el culto del domingo? Piensa. Y lo más disparatado que se te ocurra me lo dices. Gracias, Gloria. Pablo, ayúdame, por favor. ¿Qué crees que podía decir? ¿Qué quería decirme? Muy bien. Lo voy a reproducir tal y como me lo dijo. No se me va a olvidar en la vida. Ángel, quiero que me des permiso para dejar de venir a la iglesia. Yo no creo en Dios ni creo en la iglesia. Entonces quiero que tú me des permiso para dejar de asistir a las reuniones de la iglesia. Me quedé en blanco, no, lo siguiente. No sé el tiempo que pasaría, me imagino que 2 minutos, 1 minuto y medio, no lo sé, hasta que pude reaccionar. Y cuando reaccioné le dije: ¿quién soy yo para darte a ti permiso para que dejes de venir a la iglesia? Si quieres dejar la iglesia y si quieres dejar al Señor y si dices que no crees en Dios, que me quedé a cuadros, pues es responsabilidad tuya. ¿Quién soy yo para darte a ti permiso? La iglesia tiene 3 pastores. Ese día desapareció de la iglesia y no volvió a aparecer nunca más, ni él ni su esposa. Me avisaron 3 o 4 años después que estaba muriéndose y David y yo fuimos corriendo al hospital. Estaba sedado, le pude dar un abrazo y un par de besos y no lo he vuelto a ver. Y yo con aquel hombre tenía una relación muy, muy especial. Era un hombre tremendo. Ahora, después de aquello, nos fuimos enterando que en su vida hubo un proceso que nadie vio. Y cuando lo vimos, ya no tenía solución. Vamos a ver, yo creo que es mejor tarde que nunca. Ahora, la experiencia me ha enseñado que cuando el corazón del hombre se endurece, la cosa se pone muy, muy, muy fea. Aquel hermano, al igual que el rey David, descuidó algunas cosas que los creyentes nunca podemos descuidar. Y cedió a la tentación, al igual que hizo el rey David. David cedió a la tentación. Todos los creyentes podemos ser tentados, todos, absolutamente todos. Cuanto más tiempo lleves en el Señor, más te van a tentar, y con tentaciones más fuertes y más atrayentes y atractivas para ti. Cuanta más responsabilidad tengas en la obra de Dios, más te van a molestar. Cualquier creyente puede caer, cualquier creyente. Si leemos la palabra de Dios, veremos que hay muy pocos en la Biblia a los que no se les pueda imputar ningún error. Y alguien dirá: bueno, mal de muchos, consuelo de tontos. No. El hecho de que todos podamos ser tentados y podamos caer no aclara, en realidad, lo que le sucedió a David. De hecho, la propia Biblia nos cuenta otro ejemplo de alguien que soportó una tentación muy parecida y no cayó: José. La tentación fue muy parecida, me atrevería a decir incluso peor, porque la mujer de Putifar pudo hacer que mataran a José.
José terminó en la cárcel, pero no cedió. Y el rey David cedió. Por eso creo que tiene que haber alguna causa un poco más profunda. Y hay que indagar y hay que, como dicen los andaluces, juzgar en la palabra para intentar entenderlo. Creo que lo que sucedió con David fue el resultado de un proceso interno. Vamos cediendo terreno en cosas pequeñas. Hoy me salto esto, que es así de chiquitito, no pasa nada. La Biblia dice, las pequeñas zorras echan a perder las viñas. Tener cuidado. Estad firmes y velad. Uno de los errores de David, que creo que influyeron muy mucho en lo que sucedió. David se hizo con un harén. Se montó un harén para él solo. Lo sabíais todos. Segunda de Samuel, capítulo 5. Versículo 13. Y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén, después que vino de Hebrón, y le nacieron más hijos e hijas. El rey David montó un harén, poligamia, pecado ante el Señor. Y alguien dice, pero bueno, ¿cómo es posible que el Señor permitiera a su siervo David hacer aquello? Claro. Y te permite a ti y a mí hacer muchas cosas que el Señor aborrece y abomina. Pero como nos ama, nos aguanta. Otro error, estar ocioso en el momento indebido. En el momento que David vio a Betsabé bañándose, posiblemente desnuda, su gente estaba en el frente de batalla luchando y él tenía que haber estado allí. Estaba ocioso en un momento que tenía que estar ocupado. Enseñanza para todos nosotros. Cuidado cuando no tengamos mucho que hacer. Solemos bajar la guardia y el ejército que está intentando destruirnos aprovecha para venir y cargar contra nosotros con todo lo que tiene. Cuando no tengáis nada que hacer o poco que hacer, tener cuidado, el enemigo está siempre buscando a quién destruir. Y otro error, se recreó en la tentación. El diablo nos puede tentar a todos con lo mismo que tentó a David. David miró y lo que vio le gustó y siguió mirando. Mala decisión. Cuidado donde ponéis vuestros ojos. Hay muchas veces que las cosas, aparecen así. Lo que hay que hacer rápidamente es mirar para otro lugar. No te recrees en algo que sabes que no está bien. Y en último lugar, unas enseñanzas que todos nosotros deberíamos tener presentes y no olvidar nunca. Nadie está libre de caer. Esto es algo que se repite hasta la saciedad y que pensamos que no va con nosotros, que va con el que está a mi izquierda, con el que está a mi derecha, con el que está delante y con el que está detrás, pero conmigo también. Que todos tenemos un punto débil, 1, 2, 3 o los que sean, y el enemigo lo sabe y va a intentar entrar por ese punto débil que tienes. No hay que olvidar nunca que estamos metidos en una guerra espiritual y que luchamos contra un ejército que lleva haciendo lo mismo siglos. Y además tenemos que reconocer que lo hacen bien y consiguen buenos resultados para su jefe. Entonces no os confiéis, no penséis que somos más listos que nadie. Yo no soy de los que van viendo demonios por todos los sitios y reprendiendo en el metro las puertas porque no he podido pasar, ni mucho menos, pero de eso a descuidarnos hay un espacio muy grande. Tener cuidado, ¿vale? Estad firmes y velad, dice la palabra de Dios. La caída es el resultado de un proceso interno que no se ve, que algunas veces ni nosotros somos conscientes de lo que está pasando, hasta que sucede. El enemigo tienta, pero una buena noticia, siempre tenemos la opción de resistir o de sucumbir. La última decisión es nuestra. Nadie nos empuja al abismo. José aguantó el tirón, David cayó. Siempre tenemos la última palabra. Entonces, cuidadito, conduciros con prudencia y con sabiduría y con humildad, tener los pies siempre en el suelo. Y lo que decía Jabes, no permitas
que el mal me alcance y que me dañe. Cada día poneros delante del Señor con temor y temblor. Es mejor pasarse de temeroso que de valiente y de confiado. Y una cosa importantísima que creo que descuidó David, y es curioso, hay que tener siempre presentes las Sagradas Escrituras. Colosenses 3:16, un texto que me encanta. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Tiene que vivir aquí y aquí, y además en abundancia. La palabra de Dios more en abundancia en vosotros. La Escritura es una buenísima defensa contra las tentaciones. El Señor fue tentado 3 veces en el desierto con 3 textos de la palabra de Dios. ¿Y qué hizo? Respondió 3 veces con 3 textos de la palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, no tentarás al Señor tu Dios. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Recordar que la palabra de Dios tiene que morar en abundancia en nosotros. Esto es algo fundamental que creo que David, curiosamente, el autor de algunas canciones tremendas de la palabra de Dios, pues creo que debió de descuidar. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo, aquel que miró a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Que no se nos olviden nunca las cosas que dice la palabra de Dios, tenerlas ahí de noche y de día. Son una buenísima defensa contra las tentaciones. Y recordar siempre que la caída externa es el resultado de un proceso interno. Poco a poco vamos cediendo terreno. Esto no tiene importancia. Hoy me devuelven en la compra 5 euros más y me los quedo. Y el Señor desaprueba eso. Y estoy ofendiendo al Señor. Y mañana una cosa más gorda. Y mañana le miento a la mujer. Y pasado miento a los hermanos. Y al final, pues cuando queremos darnos cuenta, estamos con el agua al cuello. Recordar siempre que las zorras pequeñitas se van cargando las viñas despacito, pero se las cargan. Los pecados de la mente y del corazón llevan a los creyentes a consecuencias trágicas, como sucedió con David. No hagáis nunca nada que no tengáis claro que está bien. Tengo un hermano en el Señor, creo que somos hermanos, aunque él hace algunas cosas que a mí no me convencen mucho. Él dice, como la Biblia de esto no dice nada, me lo salto. Justo lo contrario. Como no dice nada, no sé si está bien o mal, no me lo salto, por lo que pueda suceder. ¿Me entendéis, verdad? En la Biblia hay principios básicos que debemos de aplicar siempre. La Biblia no dice, no fumes, no hagas esto, no hagas lo otro, pero hay principios básicos y valores que que aplicamos a todas estas cosas, ¿vale? El Espíritu Santo ha querido que tengamos esto en la palabra de Dios, para que viendo lo que sucedió con alguien tan grande como el rey David, nos miremos al espejo y digamos, Señor, si alguien tan grande y tan espiritual y tan sabio cayó, pues ten misericordia de este pobre inocente y desvalido que puede caer en cualquier momento. Protégeme, ayúdame, dame sabiduría, ayúdame a ser humilde y no apoyarme en mi propia opinión, sino en tu consejo y en el consejo de tu iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Y acordaros siempre de que el creyente siempre tiene la última palabra. Podemos caer o podemos resistir. Libremente tomamos la decisión de caer o de resistir. Una pregunta con muy mala intención para todos y cada uno de vosotros. ¿Hay en tu vida algo que te pueda hacer caer como cayó el rey David? No tienes que contestar. Piénsalo y ponlo delante del Señor. Y con esto termino. El momento de afrontar los problemas espirituales es antes de que suceda algo grave. El momento de afrontar los problemas espirituales es antes de que te suceda algo que te pueda llevar a caer en algo como lo que cayó el rey David o incluso peor. Los errores de tus siervos, como por ejemplo el pecado de David. Te damos las gracias, Señor, porque eso lo has dejado ahí para que aprendamos y para que